Hola nuevamente, estamos otra vez aquí. Vamos a hacer un programa diferente. Recuerden que hemos estado contactando estos días con diversos europarlamentarios y hemos visto que los resultados somos como una hormiguita que vamos enviando información, luego otros se hacen eco y bueno, eso a nosotros nos parece muy bien y porque al final el trabajo es lo que toca. Y ahora estamos planteando, ya que hemos comentado esta mañana, ese perfil de Sánchez que parece cada vez más alejado de la realidad, pues ¿por qué no vamos a informar a Sánchez y preguntarle cosas? También podemos contactar con él y vamos a explicarle las diferentes maneras que tenemos para intentar contactar con el presidente Pedro Sánchez. Ya veremos cómo funcionan o cómo dejan de funcionar. Pero el trabajo de hormiguita hay que hacerlo y animamos a todo el mundo que lo haga. Empezamos ya pues con lo que hemos comentado. Esta mañana en el Confidencial ha salido pues que alguna de las cartas que ha llegado a la Unión Europea, como pueden ver, pues ha funcionado. Algunas de las misivas, bueno, le han llegado a este columnista, algunas nos había llegado a nosotros también, pero bueno, ya nos parece bien que lo explique un diario con gran repercusión. Es importante porque aquí no estamos para ponernos medallas, aquí estamos para hacer las cosas de una manera que creemos se puede hacer. Vamos pues a lo que hemos comentado. Vamos a ver las formas de contactar al presidente Sánchez. Ponemos en el Google directamente contacto Pedro Sánchez y tenemos diversas maneras. Tenemos la primera, pues la página de Pedro Sánchez. Nos dicen que no responde, pero bueno, aquí tenemos Te Escucho. Recuerdan cuando Pedro Sánchez se dedicaba a dar vueltas por el país y todo esto, y tiene una sección aquí abajo, ahora y aquí y ahora puedes contactar conmigo. Escribe aquí. Siempre hemos dicho educadamente, le podríamos poner algo, no le vamos a poner nada, pero es fácil, le escriben cualquier cosa y cómo se llama y un email para contestarle. Seguramente no contestará, pero hay que hacer ese trabajo. Nosotros lo que les invitamos, como hemos dicho que Pedro Sánchez está viviendo en su mundo paralelo, les decimos que lo inviten a tomar un café. Algo tan simple, que le inviten a comer a su casa. Ya sé que alguno no lo desea, pero vamos a poner ese reto. ¿Va a negarse a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 invitaciones? ¿No va a contestar a ninguna? ¿Va a seguir viviendo en esa urna de cristal, Pedro Sánchez? Lo vamos a comprobar. Con los europarlamentarios ya han visto, el trabajo acaba funcionando. Vamos ahora con Pedro Sánchez a ver si se consigue que entre en la realidad, que entienda la realidad. Y lo que hemos dicho esta mañana, que alguien cuando está rodeado, un ignorante cuando está rodeado de incompetentes, acaba alejándose del mundo. Y Pedro Sánchez parece que está claro que no entiende la realidad de la situación de España. Hemos visto, aquí tenemos su página, que es la primera que nos parece, luego tenemos otra opción de contactar directamente que es en el formulario de la Moncloa. Formulario de la Moncloa, curiosamente nos piden el DNI, no es obligatorio, pero bueno, lo piden. El rango de edad, como pueden ver cualquiera, que sí que es obligatorio, por cierto, un teléfono, que tampoco en principio es obligatorio, recuerden todo lo que lleva un asterisco parece ser obligatorio, y el mensaje, 2.500 palabras, para explicarle también la realidad a Pedro Sánchez, a ver si, ya que parece que en el Te Escucho que tenemos aquí no lo lee, a ver si lo lee en el formulario de contacto de escribir al presidente del gobierno. Obviamente, tenemos en la misma Moncloa la información del presidente del gobierno, un email, pueden picar aquí para enviarle un email a Pedro Sánchez. Es decir, como pueden ver, en teoría los mecanismos de contacto son amplios para contactar con el presidente. Veremos si le llegan o no le llegan. Insistimos, una cosa es enviar 2 mensajes, otra cosa es que reciba 1.000 mensajes. Lo mismo que se ha hecho en el Europarlamento y que está claro que ha dado respuesta lenta, escasa seguramente, pero ha dado respuesta, pues con el presidente Sánchez debe ser algo muy parecido. Tenemos más opciones de contactar con Sánchez. Ya han visto, escribir a la Moncloa, escribir a su email, escribir en el formulario de presidente. Y recuerden, también en el Congreso tienen email los diputados y uno dirá, entró en la ficha de Pedro Sánchez y efectivamente, nacido, tal, como explicamos el otro día, no aparece el email, pero recuerden, ya explicamos cómo funcionaba esto. Hay una web que se llama Archive.org,
archive.org, donde ustedes pueden coger una web y ver cómo era en el pasado. En este caso sería elegir esta web de aquí y ver cómo era en el pasado. Para ahorrar el trabajo, digamos, ya lo hemos hecho. Y efectivamente aquí nos aparece la legislatura del 2011, el email pedro.sanchez@congreso.es. Desconocemos si es el mismo email o no, pero en principio es un email que está ahí. También tienen un blog de aquella época y la agenda pública de Sánchez Castejón, que nos lleva, digamos, a la misma web de Te Escucho, que parece, por lo que nos dicen, que ya ni responde ni escucha a la gente. Pero bueno, eso es otra historia. En definitiva, el manual, por llamar de alguna manera, el argumentario de hoy es: vamos a ampliar los contactos, vamos a seguir explicando las historias de la realidad a los personajes principales que la están interpretando. Importante, cuando se contacta con alguien, evitemos los insultos, la mala leche. Lo explicamos hoy en el tema de la película que vimos ayer, esta mañana, en el tema de Klaus Barbie, la película La Resistencia, que la frase definitiva era: ¿qué es lo que molestaba a ese personaje? No era que le insultaran, no era que le dijeran mal las cosas, no. Era simplemente, en aquel caso, que se fugaran, vamos a decirlo claramente, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en El Carnicero de Lyon, los judíos de Lyon. Y aquí lo que profundamente molesta a Pedro Sánchez es leer la realidad. Que seguramente muchos de ustedes pensarán: pues no va a leer la realidad, no nos va a leer, no va a leer el formulario, no va a leer el Te Escucho, no va a leer el email, no va a leer el email tampoco del Congreso, no va a leer nada. Bueno, esa es la gracia seguramente. Si es capaz o no es capaz de leer, si es capaz o no es capaz de entender a los ciudadanos, y que ese volumen grande de mails, de comunicados, pues seamos sinceros, confirmen que Pedro Sánchez no contesta a 5, 10, 15, 20, 30, 40.000 españoles. Es un trabajo que no les toma tiempo. Yo creo que hay que explicarle historias, las historias reales, las mismas que nos explican en las cartas de Carles Enric, las mismas que hemos explicado a los europarlamentarios, que vamos a ampliar posteriormente con otro pequeño manual para seguir enviando a los europarlamentarios. Recuerden, ya empieza a salir en algún medio estas maneras, digamos, de hacer las cosas que creemos de hormiguita, que funcionan bien. Aquí en el Confidencial ha salido hoy que ya responden. Tenemos nosotros, vamos a decirlo, casi un centenar de respuestas de europarlamentarios. No nos hace falta ponerlas. Vamos a ser sinceros, esto no va de medallitas. Esto va de el trabajo de hormiguitas que creemos en la democracia y que creemos que es muy importante explicar cómo se hacen las cosas. Es ese pequeño zumito, digamos, que se va inyectando a la gente para que sepa realmente la realidad de España. Hemos dicho muchas veces, lo más difícil en política, lo más difícil en comunicación, es tener los pies en el suelo. Y los pies en el suelo se tienen cuando uno escucha, cuando uno habla y cuando uno intenta entender a la gente. Vamos a darle esa tacita de zumo a Pedro Sánchez, vamos a recordarle cómo está el país y vamos a hacerle ver, o intentar hacerle ver, y si no es él, será sus asesores, que hay una realidad diferente, que la gente no está sentada toda en el sofá, que la gente no desea exclusivamente una paguita, sino que la gente lo que quiere son soluciones. Hay que colocar la realidad en la mentalidad de la gente que desconoce la realidad. Algunos le llaman molestar, no. Otros pensamos que es simplemente explicar historias y que la gente las entienda. Llámese Pedro Sánchez, llámese ministro, llámese lo que sea. Hemos visto que con los europarlamentarios crea efecto, un efecto lento, vamos a decirlo así, pero un efecto que funciona. Vamos a intentar que eso mismo siga sucediendo. Vamos a hacer algún programa más para explicar cómo hacerlo con los parlamentarios, nuevamente los europarlamentarios, para quien se haya perdido los anteriores programas, y les animamos a todos a seguir. Todos construimos la democracia, todos defendemos la democracia, todos debemos trabajar por la democracia, desde la hormiguita hasta lo más grande. Y todos debemos intentar aportar nuestro pequeño granito.
Y en este caso, escribir al presidente, yo creo que no es un granito, es simplemente algo que como ciudadanos todos deberíamos hacer alguna vez en la vida. ¿Qué mejor momento que hacerlo ahora en tiempos de dificultad? Como siempre decimos, seguimos.